Vamos a verlas. Número 1. La primera lección es que la familia tiene un origen. Salomón da por sentado que la familia tiene su origen en Dios. Hay papás, hay mamás y hay hijos porque Dios así diseñó la convivencia entre nosotros como seres humanos. La familia es idea de Dios. Es parte del plan de Dios para su creación. En el mismo primer capítulo de la Biblia podemos ver esto. Si usted va a Génesis 1, leemos en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Salud. La pregunta es: ¿cómo iban a hacer esto Adán y Eva? ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿Cómo iban a fructificar? ¿Cómo iban a empezar ellos a llenar la tierra? ¿Cómo? En el siguiente capítulo dice cómo. Capítulo 2 de Génesis, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la manera. Un pacto solemne entre Dios, un hombre y una mujer. Esa es la idea de Dios en el corazón de la familia. Cuando este pacto se rompe por la muerte de alguno de los esposos, o por la tragedia de un divorcio, o porque se falla en esperar el tiempo de Dios, puede haber familias con una sola figura de autoridad. Y Dios ha sido fiel con millones y millones de padres y de madres que han tenido que criar solos a sus hijos. Él ha sido fiel porque Dios es así. Pero no podemos olvidar que el plan original de Dios para la familia fue y sigue siendo un hombre y una mujer uniéndose en una sola carne a través de un pacto sagrado que se llama matrimonio. Ese es el plan original de Dios. La familia, pues, es una idea de Dios y su propósito es dar gloria a Dios. Y eso es lo primero que asume Salomón en este pasaje de Proverbios. La familia tiene su origen en Dios. Lección número 2. La familia es una escuela. Versículo 8, ¿qué dice? Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu padre. ¿Alguien lo lee, por favor, en la revisión 60? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok. Y oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es exactamente lo mismo, el sentido es el mismo. El papá es un instructor, la mamá es una maestra. Y si tenemos un instructor, una maestra y alumnos que son los hijos, ¿qué tenemos? La escuela. La familia es una escuela. Dios no solo ordenó que como seres humanos llenáramos la tierra. Dios ordenó que llenáramos la tierra con seres pensantes, con gente instruida. Y por eso en su plan ideal o en su plan original estaba que la familia fuese una escuela. La familia es pues el lugar en donde la próxima generación nace y también en donde la próxima generación aprende cómo vivir. Hermanos, porque no nacemos sabiendo cómo vivir. Nacemos sabiendo cómo succionar el pezón de nuestra madre. Nacemos con un reflejo natural
que cierra nuestros ojos ante un impacto fuerte de luz para protegerlos. Nacemos sabiendo llorar para pedir de comer. Pero ya. Es todo lo que sabemos cuando nacemos, es todo el kit de iniciación que traemos. Saber alimentarnos del pecho de nuestra mamá, saber llorar para pedir de comer y cerrar los ojos cuando hay mucha luz. Es todo. Por supuesto, si nos quedáramos más con esas habilidades, no íbamos a llegar muy lejos en el mundo. Imagínense yo llorando a estas alturas pidiendo de comer. Así que como humanos tenemos que aprender prácticamente todo lo demás. Desde aprender a caminar, aprender a hablar, hasta las acciones morales que nos definen como personas. La cortesía, la gratitud, el respeto y por supuesto, y lo más importante, la fe en Jesucristo para salvación. ¿Y dónde quiere Dios que nuestros hijos, que son la próxima generación, aprendan eso? ¿Dónde? En nuestras familias. En nuestras familias. Es allí en donde Él planeó que se prepararan nuestros hijos para su proyecto de vida. Me estoy refiriendo a la vida en este mundo y a la vida en el venidero, que es más importante. Así es que como padres, hermanos, y los que somos padres debemos escuchar bien esto. Como padres somos responsables delante de Dios de la educación de nuestros hijos. Las guarderías, el jardín de niños, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela dominical, que por cierto a lo mejor nadie de ustedes sabe qué es porque nadie viene. Bueno, allá Telmo y Pablo sí. Pero la escuela dominical es donde se enseñan a nuestros hijos lo que tiene que ver con Dios. Y si usted no trae sus hijos a la escuela dominical, no es muy bueno. La escuela dominical, junto con todas las demás escuelas que le mencioné, coadyuvan a la educación de nuestros hijos. Pero hermanos, Dios no le va a pedir cuentas de nuestros hijos a ninguno de los maestros de nuestros hijos, ni de las escuelas seculares, ni de la escuela dominical. Las cuentas de nuestros hijos nos las va a pedir a usted y a mí como padres de ellos que somos. Nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. Y esa es la segunda lección de Proverbios 1 del 7 al 9. La familia es una escuela básica para instruir a nuestros niños para vivir en este mundo y en el venidero. Tercera lección. ¿Cuál es el tema? El tema principal que se enseña en esta escuela, el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor, fíjese, el temor del Señor es el principio del conocimiento. ¿Y quiénes son los que no quieren el conocimiento? Los necios, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. La versión 60 de Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, si nos preguntamos cuál es la base de la educación que como padres debemos dar a nuestros hijos en el seno familiar, ¿cuál es la base? El temor de Dios. ¿Cuál es el hilo conductor de toda la explicación que le demos a nuestros hijos, de toda la corrección que apliquemos a nuestros hijos, de toda la disciplina familiar? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que une todo eso? Que nuestros hijos aprendan el temor de Dios. En la familia, nuestros hijos no solo deben aprender a tomar una cuchara para comer, no solo deben aprender a caminar, no solo deben aprender a amarrarse los zapatos, no solo deben aprender a decir gracias y por favor, que es importante, pero no es lo único que deben aprender.
No solo deben aprender a manejar cuando tengan edad. La familia es en donde todo eso se aprende, es cierto. Pero todo eso que aprende debe tener su fundamento en el temor de Dios. Eso es lo que le debemos enseñar. En el caso de nuestras hijas, hasta el cómo vestirse y cómo maquillarse debe tener su fundamento en el temor de Dios. El temor de Dios entendido como la reverencia a Dios, como el asombro ante el poder y la soberanía de Dios. El temor de Dios entendido como la obediencia a Él, como la total confianza en Él. Eso es el temor de Dios, hermanos. Mucha gente se espanta. Mi esposo y yo tenemos un testimonio. Como una vez, en una misma semana, le hablamos a compañeros nuestros y le dijimos: es que tus hijos deben tener temor de Dios. Casi nos pegan. ¿Cómo temor de Dios? ¿Cómo le vas a tener miedo a Dios? No estamos hablando de que le tengamos pánico a Dios. Debíamos tenerle, si no fuera por la gracia. Pero el temor de Dios es eso: reverenciarle, asombrarnos del poder de Dios, obedecerle, confiar en Él. Eso es el temor de Dios. Y esa debe ser la base de la educación que nosotros demos a nuestros hijos en la familia desde que están pequeños, hermanos, porque quizá después sea muy tarde. Entonces, hasta aquí hemos visto que la familia es idea de Dios, que la familia es una escuela y que el tema fundamental de esa escuela es el temor de Dios. Versículo 4: ¿de quién es la responsabilidad? De los padres, pero de los dos padres, de los papás y de las mamás. Para Dios, la responsabilidad de instruir y enseñar en familia es una que se comparte entre el papá y la mamá. Por eso dice el versículo 8: hijo mío, escucha las correcciones ¿de quién? De tu padre, o la instrucción de tu padre, y no olvides la dirección ¿de quién? De tu madre. Los dos. El versículo no dice: padres, ustedes enseñen a sus hijos, y mamás, cambien los pañales. ¿No dice así? O no dice: padres, váyanse a trabajar y dejen a la esposa en la casa que se hagan cargo de la educación de los hijos. O no dice: mamá, salte a trabajar y deja que la guardería se encargue. Eso no dice. La implicación del versículo 8 es que el papá y la mamá juntos son responsables delante de Dios de la educación. Y hoy que acabamos de celebrar al Día de la Madre, cuando nos brota el amor por nuestras madres, cuando nuestra madre es la mejor de todas, y ahora con el Face selfies con la mamá, todo el mundo selfies con la mamá, qué bueno. Pero hoy que está tan reciente esa celebración, que por cierto yo creo que es la razón por la que muchos de nosotros faltamos, fue mucha celebración ayer y ya no quedamos ganas. Pero hoy que está tan cerca esa celebración, que lo tenemos tan fresco, ese amor por nuestra madre, déjenme, hermanas madres, ¿cuántas son mamás